Dignidad u oportunismo. Estas son las verdaderas causas detrás de la pataleta de Petro en contra del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump. Con datos y testimonios lo comprobamos. Veamos. El incoherente comportamiento diplomático de Colombia, algunas veces digno, rechazando las condiciones inhumanas, según el gobierno, en que venían siendo trasladados los inmigrantes ilegales que venían deportados de Estados Unidos en un vuelo en la madrugada de este domingo, pero también al mismo tiempo haciendo oídos sordos, tapándose los ojos sobre las denuncias de apoyo, de financiación, de cobijo, por ejemplo, del gobierno de Venezuela al ELN, un grupo terrorista que masacra a colombianos. Es decir, a veces dignidad frente al gigante Estados Unidos, a veces complacencia, amistad, camaradería con el gobierno socialista, con la dictadura narcotraficante que hoy gobierna Venezuela. Entonces, al fin, ¿qué? Hablamos de un gobierno digno que defiende la patria, los intereses y el bienestar de sus ciudadanos, o hablamos de un gobierno, como en el caso venezolano, que sencillamente por razones de interés político se tapa los ojos. Pues bien, este domingo, como todos supimos, el gobierno de Gustavo Petro hizo una tremenda pataleta porque en la madrugada estaba llegando un grupo de ciudadanos colombianos deportados desde los Estados Unidos y, según el gobierno, pues no era digno para el país recibir este vuelo. Por ejemplo, la organización Witness in the Border, una ONG de Estados Unidos dedicada a defender a los inmigrantes ilegales que tratan de ingresar a ese país, publica estadísticas de los vuelos que han venido con deportados desde Estados Unidos hacia diferentes destinos, sobre todo en América Latina. En ese ranking que publica Witness in the Border, con datos de la ICE, que es la Agencia para la Inmigración y el Control de las Fronteras de Estados Unidos, pues el principal destino de esos vuelos de deportados es Guatemala. El año pasado recibieron 508, durante 2024, 508 vuelos. En segundo lugar estuvo Honduras, en tercero México, la Ciudad de México, y luego aparece Colombia, con 126 vuelos de deportados que llegaron a territorio colombiano en 2024. No nos olvidemos que en 2024 el presidente no era Donald Trump y el presidente Gustavo Petro durante el año pasado tuvo 126 oportunidades para quejarse por los vuelos que llegaban a Colombia con deportados, pero nunca lo escuchamos durante la administración Biden. En ningún momento del 2024 hubo tal arrebato de dignidad patriótica. Si nos vamos un poco más atrás, de acuerdo a la ICE, que es esta entidad migratoria norteamericana, pues en 2022 deportaron 7.200 ciudadanos colombianos desde Estados Unidos, en 2023 8.404, y según los últimos datos se habla de más de 14.000 ciudadanos deportados en el año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo más de 120 vuelos con inmigrantes deportados, más de 14.000 ciudadanos colombianos deportados, cómo es posible que nunca se suscitó un incidente similar a este con el presidente Gustavo Petro, habiendo tenido 126 oportunidades para devolver esos vuelos, pues nunca lo hizo? Bueno, uno podría plantearse una explicación lógica. Podría alguien decir: es que durante el gobierno de Joe Biden las condiciones de esos vuelos no eran las mismas que las del vuelo del domingo. En el gobierno de Joe Biden, quizá a esos inmigrantes que venían deportados los trataban con respeto, con dignidad, no les amarraban las piernas, las manos, y era un trato casi de primera clase. ¿Podría decir alguien eso? El problema es que hay múltiples testimonios y múltiples imágenes, múltiple evidencia de que ese no era el caso. Por ejemplo, escuchemos este testimonio de una ciudadana colombiana que venía en uno de esos vuelos de deportación, no durante el gobierno de Donald Trump.
sino él hace casi ya 2 años, el 11 de mayo de 2023, cuando ya era presidente Gustavo Petro y cuando era presidente de Estados Unidos Joe Biden. Veamos lo que decía esta mujer sobre las condiciones en las que fueron trasladados en uno de esos vuelos, de los cientos de vuelos que han ocurrido de deportados desde Estados Unidos. Anda casi 9 días, nos tuvieron encerrados, comiendo manzana y agua y paquetes. Lizeth Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados. A ellos los esposaron. Horrible. Y ahorita que les quitaron en el avión tuvimos un altercado porque les pegaban a los niños. Y ojo que esta nota periodística no era precisamente hecha por algún enemigo de Estados Unidos, sino por La Voz de América, un órgano, un medio público del gobierno de Estados Unidos, con lo cual podemos hablar de que la información era bastante creíble. ¿Por qué frente al caso de esta madre y de tantas otras denuncias ocurridas durante los años anteriores, Gustavo Petro no dijo absolutamente nada? No hubo ningún reclamo, no hubo manifestaciones, no le cerraron el cielo a ninguno de estos aviones, 126 aviones durante 2024, muchos de ellos, según estos testimonios, en muchos de ellos venían inmigrantes en condiciones pues también duras, muy hostiles. La mejor explicación, la más honesta, la más clara, se la escuché al analista de RTVC Noticias, Mauricio Jaramillo. Escuchemos lo que le dijo en una respuesta al diario El Tiempo. Cuestionó de por qué ese diferente tratamiento aparentemente hipócrita de hace 15 días, un mes, a lo que ocurrió el domingo. Con Biden no había detrás de todo este discurso de racismo y estigmatización hacia los migrantes. El problema no es que los hayan esposado, sino que detrás de ello hay una postura en contra de los latinos. Para rematar, esta vez, a diferencia de hace 4 años, tenemos un Trump más radical, lo cual se ha evidenciado con su posición frente al Canal de Panamá y el Golfo de México. El profesor Mauricio Jaramillo advierte que no hay una diferencia material entre el tratamiento de los deportados del domingo versus los deportados de hace un mes o 2 meses. La diferencia sustancial no tiene nada que ver con las esposas, ni con el maltrato en el avión o en los centros de detención. Tiene que ver con el nuevo presidente, con que ese presidente tiene un discurso distinto, por lo tanto es una reacción esencialmente política a un discurso ideológico pues que ellos confrontan. Esa es la razón de fondo y lo explica con mucha claridad y con mucha honestidad el profesor Jaramillo, analista de RTVC Noticias. Otra manera de verlo y otra explicación, otro motivante, lo acaba de trinar hace algunas horas Gustavo Bolívar. Dice, refiriéndose al trino o a uno de los trinos del domingo en donde Petro enfrentó a Donald Trump, dice lo siguiente: Gustavo Bolívar, por este tuit de 44 millones de vistas, 294,000 likes, 93,000 retweets y 61,000 comentarios, es que la derecha pide a gritos a Elon Musk que le cierre la cuenta a Petro Gustavo. Saben que la cuenta del presidente es en sí el medio de comunicación más grande de Colombia. Bolívar advierte que detrás de los trinos del presidente lo que hubo fue una operación de propaganda, de relaciones públicas, de difusión de la imagen del presidente Gustavo Petro desde el punto de vista del gobierno, desde los intereses del gobierno, muy exitosa. Y por eso se explica que justo una semana después de llegado al poder Donald Trump se actúe de esta manera. No hay razones materiales, ni los grilletes, ni los maltratos que ya venían ocurriendo y frente a los que no se dijo nada, no son esas razones materiales. Fundamentalmente es un tema político, ideológico. Posicionar al presidente Gustavo Petro como un líder progresista de la izquierda latinoamericana. Ocupar el lugar que en su momento tuvo Fidel Castro o después Hugo Chávez. Esa es la silla que quiere llenar el presidente Gustavo Petro. Por eso, a veces la dignidad significa callarse, no decir nada frente a los maltratos en contra de los migrantes. Y por eso, a veces, como ahora,
es rentable, tiene sentido político, es digno comenzar a denunciar esos mismos hechos. Así que más que dignidad, más que patriotismo, lo que hemos visto es un gran ejercicio de oportunismo.